¿Qué tal? Bienvenidos al podcast La Opinión. En esta ocasión me acompaña el honorable diputado Luis Eduardo Camacho del partido RM. Con él conversaremos temas de interés. Voy a iniciar primero, Luis Eduardo, la conferencia del día de hoy del presidente de la República, José Raúl Mulino, con las preguntas del caso entre Panamá y los Estados Unidos. Situación real, ¿qué nos diría usted? Bueno, yo voy a ser franco, yo no acostumbro ver las entrevistas que se transmiten los jueves, sino yo veo los resúmenes que los medios de comunicación y la propia presidencia hacen posteriormente, ¿no? He escuchado incluso que hubo algún nivel de tensión con una pregunta de una amiga periodista de ustedes, que evidente, según me cuentan, la forma que hizo la pregunta ciertamente fue un tanto irrespetuosa, yo diría. Y casualmente ayer hablaba yo eso en el Pleno, acerca de, por ejemplo, hay diputados que no entienden que su trabajo de fiscalización no implica tratar de ridiculizar a la persona que están valorando, ya sea en la comisión de credenciales o en cualquier otra comisión. Y igualmente, donde dije, hay algunos periodistas también que no entienden que la labor de informar en el tema de una entrevista no implica tratar de sobresalir por encima del entrevistado, ¿no? Sino sacar la mejor información del entrevistado. Pero bueno, son cosas que pasan y al final yo creo que es injusta la pregunta porque, tal como lo he dicho varias veces en el Pleno, si hay algo que está muy definido en la administración que preside José Raúl Mulino, bien claramente definido, es precisamente la política exterior. Porque desde el inicio el presidente Mulino y el canciller Hacha han dejado bien claro que la política exterior tiene como punto de inicio la defensa del buen nombre del Panamá, sobre todo que había sido atacado por publicaciones internacionales y organismos internacionales que, por ejemplo, nos tenían en las famosas listas grises, y el presidente Mulino y el canciller han hecho toda una clara acciones en razón de contrarrestar eso. Y también en el tema de los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho más reciente, el gobierno ha sido bien claro que el canal de Panamá es y seguirá siendo los panameños. Por lo tanto, podemos conversar sobre cualquier tema, pero lo que no está en conversación es la soberanía de Panamá en el canal de Panamá y sus áreas adyacentes. El caso de la postura de aquellos independientes de Vamos cuando hablan acerca de la administración del Canal de Panamá, ¿qué diría usted ante una realidad y que los recursos se vean en la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay mucho desconocimiento de parte de algunos colegas y también de alguna parte de la ciudadanía, que algunos por ignorancia y otros por posiciones políticas repiten cosas que realmente no tienen ningún sustento. Por ejemplo, yo cuestionaba a un diputado que dijo aquí en el Pleno que la reversión del Canal de Panamá no había beneficiado en nada a los panameños. Y tomaba como fundamento, según él, que no se conocía en qué se invertían los aportes del Canal de Panamá, que el Canal de Panamá da anualmente al Estado panameño. Y decía yo que es un análisis superficial, aunque también equivocado, porque si tú comparas lo que recibió Panamá de los Estados Unidos en razón del uso del canal durante 85 años, en lo que ha recibido como aporte directo en los últimos 25 años, la suma de los últimos 25 años supera ampliamente. Pero te decía que es un análisis superficial porque el beneficio de los panameños no está solo en el aporte anual, en dinero. Está, por ejemplo, la reversión del canal y el desarrollo de las áreas revertidas ha generado más de 55.000 empleos en esas áreas de manera directa de manera directa en las actividades que genera precisamente la actividad del Canal de Panamá y el desarrollo portuario que ha tenido Panamá
porque hay que entender algo, para los americanos la visión del Canal de Panamá era una visión meramente militar y por eso existían bases militares y no desarrollo comercial en esas áreas. Cosa que también tiene que entender la gente, que el cierre de las bases no se dio solo en razón del Tratado de Torrijos-Carter. Para los que somos estudiosos y no le tenemos miedo a los libros, porque entendemos que los libros no muerden, sabemos que la decisión de los Estados Unidos de cerrar bases en todo el mundo era una decisión que iba de la mano de ahorros económicos y también del cambio de la realidad geopolítica, porque las guerras ya no se desarrollan en base a enfrentamientos entre soldados, ¿verdad? La guerra es tecnológica, que no requiere necesariamente la presencia inmediata de grandes grupos de dinero en determinados sectores del mundo. Voy a aprovechar que lo tengo aquí, Luis Eduardo, porque cuando lo veo en el Pleno, en algunas ocasiones, usted ha mencionado el ministro de Vamos. Me gustaría que nos ampliara un poco quién es el ministro de Vamos y que realmente al final es al que hay que preguntarle sobre algunos temas económicos del país. Bueno, yo desde que el presidente José Raúl Molino designó su gabinete, yo le decía que yo tenía que valorar como positivo los nombramientos porque estaba seguro que él lo estaba haciendo en aras a conformar un equipo de gobierno que le cambiara la vida a los panameños. Pero también dije ahí, desde ese primer momento, que yo tenía una duda con respecto de un nombramiento, y lo dije con nombre propio, del ministro Chávez, que yo creo que la visión profesional y la visión política, ideológica, para ponerlo de una forma, del ministro Sharman, no creo que se compagina con la visión de RM y de quienes somos, realizando metas, y de nuestra visión de qué debe ser la prioridad en el Estado panameño y quiénes deben ser, finalmente todos los panameños debemos de ser beneficiados, pero quiénes deben cargar la mayor peso de ese beneficio que se obtiene a través de los recursos del Estado, los que más tienen. Todos tenemos que aportar al desarrollo del país, pero los que más tienen son los que más tienen que aportar. Voy a cambiar de tema porque voy a hablar de San Miguelito. Usted es diputado y salió por el distrito de San Miguelito. En este caso, la gestión de la señora alcaldesa Irma Hernández, el caso de los salarios y el otro es de las recaudaciones. Los empresarios micro y medianos no están muy de acuerdo con la forma que tiene ella de trabajar. ¿Qué no sería usted? Bueno, yo creo que la alcaldesa Irma Hernández está cometiendo algunos errores importantes y creo que esto tiene que ver con mucho de lo que pasa con otras personas que salieron electas. La gente tiene que entender que cuando uno llega a un cargo de cualquier tipo, uno no llega a dar excusas, sino a dar soluciones. Y para ella plantear el tema de los ingresos, que sí, para trabajar se necesitan plata, pero tú en este momento de la realidad económica del país tienes que ser muy cuidadoso con el tema de los incrementos en el tema de los impuestos. Uno tiene que buscar ser más eficiente primero en la recaudación, pero sobre todo, fíjate, lo más importante es para que la gente se sienta más dispuesta a seguir aumentando sus sacrificios, tienen que verse resultados. Los dos principales problemas, ya no del país, porque los principales problemas del país son dos fundamentalmente. La situación económica, la caída económica y en razón de esa caída económica la falta de empleo. Pero en el caso de San Miguelito que tiene esos dos mismos problemas, como el resto del país, hay otros problemas que requieren de una urgente acción. El tema de la recolección de basura es uno de ellos. Y por eso te decía que uno no está para dar excusas, sino para dar soluciones. La alcaldesa no puede tomar el mismo discurso de que, bueno, es Revisalud, que es Revisalud, que es Revisalud y que hay que esperarlo.
Revisalú ha planteado su posición, yo no me toca defender, eso lo hace la empresa. Pero si el municipio, es decir, la alcaldesa y los concejales, consideran que Revisalud no está dando el servicio por el cual injustificadamente no injustificadamente no lo está dando, entonces que se tome la decisión de rescindir el contrato. Pero no puede tener la posición que han tenido otras administraciones de seguir echándole la culpa a Revisalud, pero se mantiene el contrato. Si hay un incumplimiento de contrato, esa es una causal para rescindir el contrato. Yo no estoy diciendo que se haga, pero tiene que evaluarse. Y el otro problema, aparte de la basura, que se ha hecho tan grave que el otro día murió una persona, que se fue de un barranco precisamente por la acumulación de la basura. Y ya cuando estamos viendo que el problema, lejos de solucionarse, se está agravando, y si ella requiere ayuda, que pida ayuda. Porque si el problema sobrepasa tu capacidad administrativa, bueno, pregúntale a quienes saben, pues. Y en este caso también el otro tema es el tema de la inseguridad. La alcaldesa, los alcaldes son los jefes de policía en el distrito. Y la alcaldía tiene un peso muy específico en lo que puede ser el manejo de la fuerza pública en esa área. Si bien la responsabilidad está en el Ministerio de Seguridad, pero en el distrito los alcaldes son los jefes de policía. Y tiene que jugar un rol más beligerante en ese tema y tiene que convertirse, en mi opinión, en una coordinadora en razón de la realidad que debe conocer un alcalde de los problemas y dónde son los problemas más graves, una coordinadora para lograr una acción más efectiva entre todas las entidades que tienen que ver con el tema de seguridad. Y con el tema de la basura, no solamente el tema de Revisalud, hay que hacer un trabajo de la mano con el Ministerio de Salud, porque además de que se afecta el ornato sobre todo, está también el tema del peligro a la salud de los ciudadanos de San Miguelito en razón de ese tema. Yo estoy dispuesta a ayudarla con los conocimientos, pero uno no puede ayudar a quien no se deja ayudar. Otro de los temas es las últimas semanas hemos visto publicaciones en las cuentas del expresidente Ricardo Martinelli. Nos gustaría conocer por parte suya cuál será el futuro, cómo estamos en este caso en estos momentos. Bueno, mira, yo quiero reiterar de manera clara nuevamente, y el momento es propicio, porque mañana casualmente se cumple un año de que Ricardo Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua. Y él se encuentra asilado no porque haya cometido un delito, porque todos saben que él fue afectado por una sentencia en un caso donde realmente no había motivo, porque incluso el perito estrella de la Fiscalía reconoció que los fondos de Ricardo Martinelli en esa operación, en esa transacción comercial privada, con fondos privados entre empresarios, eran legítimos. Pero hubo una decisión política de inhabilitar a Ricardo Martinelli porque las encuestas y el sentir del pueblo expresaban de manera clara que Ricardo Martinelli como candidato ganaba ampliamente las elecciones, contra cualquier contendiente. Y como aquí determinados poderes económicos y políticos no querían que Ricardo Martinelli volviera, porque la transformación de la calidad de vida, el mejoramiento de la calidad de vida, se hizo, como te dijo Ricardo Martinelli, lo logró con el aporte de todos, pero también exigiendo un mayor aporte de aquellos que más tienen. Y aquí hay gente que no le gusta pagar impuestos, no le gusta pagar lo que le corresponde en impuestos para que esos impuestos beneficien al pueblo como lo benefició el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces, ya es insostenible el hecho de que Ricardo Martinelli se mantenga aún en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Nicaragua, porque no existe una razón jurídica para que él esté ahí, porque esa sentencia, todos saben que fue política. Entonces, si la justicia se torció para darle visos de legalidad a una decisión política, lo que hay que hacer es enderezar la ley para que la ley
permita retornar el país al cauce democrático, porque mira, te decía que el problema más serio que nosotros tenemos es la caída de la economía, y para que los economistas vengan, inviertan y subir la economía, se requiere, entre otras cosas, confianza en quienes gobiernan, pero también confianza en la justicia. En un país donde no existe seguridad jurídica, sencillamente el dólar, que es lo más cobarde del mundo, no va a llegar a ayudarnos a fortalecer la economía panameña. El presidente de la República hoy dijo de que la ley de la Caja de Seguro Social, si no llega con el aumento que era lo que se había dicho de la edad de jubilación, él no la va a sancionar. ¿Qué diría usted ante este tema? Bueno, como él lo ha dicho, él hizo ya su trabajo de preparar un proyecto de ley que cree que es lo mejor para el país, para la Caja del Seguro Social, y ahora está en manos de la Asamblea hacer su trabajo, que es la evaluación, y ha sido público que yo no he estado de acuerdo con la metodología que siguió la Asamblea para ese proyecto de ley. Para mí, ese proyecto de ley se debió haber aprobado en sesiones extraordinarias. Con consultas, sí, pero no el tipo de consulta que se hizo, porque eso realmente no era una consulta. Esa era abrir un espacio para todo el que quería, tuviera liderazgo o no, fuera representativo de los sectores de la sociedad o no, fuera ahí a hacer arengas políticas, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, en razón de buscar popularidad y no en razón del proyecto de ley de la Caja del Seguro Social. Entonces, para la gente tampoco es un secreto que yo he expresado mi posición sobre que a mí no me han convencido todavía sobre la necesidad de incrementar la edad de jubilación, porque lo he dicho. El argumento que yo escucho va dirigido a que, porque los panameños viven más, ahora hay que subir la edad de jubilación, pero la pregunta es, si se vive más, ¿en qué condiciones se vive más? ¿Y cuántos realmente viven más? Pero si a mí me demostraran que existe la inminente necesidad de hacer eso y que esto fuera de una manera que no golpeara de manera tan drástica a los sectores, yo puedo evaluarlo. Pero hasta ahora yo no he escuchado un argumento y de hecho yo presenté una propuesta. Esa propuesta que yo presenté evitaría el aumento de la edad de jubilación, porque se obtendrían los recursos a través del gravamen a los llamados operaciones overnight, que son los préstamos ante banco, que no tienen gravamen en la actualidad y que mueven todos los días billones de dólares, no millones, billones de dólares. Ahora, cuando yo presenté esa propuesta, yo sabía que obviamente los sectores, los accionistas de los bancos iban a saltar. Porque lamentablemente la gente no entiende que la paz social se mantiene teniendo al pueblo tranquilo, con futuro, con perspectiva, con esperanza, con buena calidad de vida. Y que eso garantiza que aquel que invierte pueda también, además de sacar ganancias, disfrutar de esas ganancias sin sobresalto. Pero aquí hay gente que nada más quiere que los únicos que estén bien son los que más tienen y no todo el pueblo en general. Dos preguntas en una. En campaña se decía que José Raúl Mulino era Martinelli y Martinelli era José Raúl Mulino. También se vendió de que iba a haber chenchen en el bolsillo. ¿Cuándo llegará el chenchen? El chinchín va a llegar cuando la economía despegue, porque para que exista dinero tiene que haber desarrollo económico, porque solo con desarrollo económico podemos tener a su vez empleo, pero eso sí, empleo bien pagado, porque a raíz del desastre del manejo de la pandemia, cuando la absurda cuarentena absoluta duró casi 2 años en este país, acabaron con la economía y que además de la economía generaron que muchas personas perdieran su salario y esas personas posteriormente han conseguido a veces que en las mismas empresas de estos trabajos, pero con un pago menor. Entonces no se trata de que la economía crezca para que genere empleo, sino empleo bien
pagado, que es fundamental. Cuando eso ocurra, es que se va a ver el chinché. Y eso lo aprobó Ricardo Martinelli en su momento, cuando fue presidente. Que había mucho chinché en el bolsillo porque la economía panameña, en medio de un mundo en crisis, Ricardo Martinelli logró que la economía panameña, en medio de un mundo en crisis, fuera un oasis de progreso. Pero no solamente progreso económico, sino progreso con desarrollo humano, es decir, con vida mejor para todos los panameños. La otra pregunta de si Ricardo Martinelli era Raúl Mulino y Mulino era Ricardo Martinelli, ¿qué pasó en el camino? Políticamente existían las coincidencias, pero Ricardo Martinelli y Mulino como personas son diferentes, no son dos personas idénticas. Podemos tener visiones coincidentes, por eso somos realizando metas, de hecho. Y él fue, José Raúl Mulino, una parte importante en el gobierno de Ricardo Martinelli. Si no hubiese esa compatibilidad, Ricardo Martinelli no hubiese puesto a Mulino en su gabinete y Mulino no se hubiera mantenido en el gabinete del presidente Martinelli de los 5 años que gobernó Ricardo Martinelli, primero como ministro de Gobierno y Justicia y posteriormente como ministro de Seguridad. Entonces sí existe una compatibilidad. Ahora, en ese momento el presidente era Ricardo Martinelli y el ministro era Mulino. Ahora el presidente es Mulino y bueno, Ricardo Martinelli no tiene figura, no tiene participación en el gobierno, pero en un país nunca va a haber dos presidentes. Ni Ricardo Martinelli pretende ser un segundo presidente. Ricardo Martinelli es el presidente realizando metas, el líder de realizando metas. Y Ricardo Martinelli desea que José Raúl Mulino haga un buen gobierno. Pero Ricardo Martinelli también quiere aportar su experiencia y su conocimiento, no con puestos en el gobierno, porque Ricardo Martinelli no necesita un puesto en el gobierno para aportar a este país. Ya lo hace a través de las empresas, ya lo hace a través de su experiencia, ya lo hizo como presidente. Lo más importante para Ricardo Martinelli es recobrar su libertad, que le va a permitir ayudar de mejor manera a este país y a este gobierno. Finalizo conociéndolo personalmente, sabemos que ha ocupado diferentes cargos a nivel de nuestro país. Ser diputado de la Nación, ¿cómo es? ¿Cómo se siente y a quién le tiene que agradecer? Bueno, primero que todo agradecerle a Dios, luego al electorado de San Miguelito que confió en mi experiencia, en mi trabajo, y también decirlo, al liderazgo de Ricardo Martinelli, porque fueron muchos los factores que inciden en una elección, pero el factor del apoyo a Ricardo Martinelli y del apoyo que él nos dio fue un factor determinante, no solamente para los diputados, para todos los candidatos. Pero el pueblo de San Miguelito me conoce y sabe que yo no soy una persona que dice una cosa y hace otra. Y sabe, y al pueblo le prefiere esas personas. Que aunque fíjense, te vayan a decir algo que no necesariamente le agrade, pero sabe que lo está diciendo porque es lo que verdaderamente cree, eso es lo que quiere la gente de San Miguelito. Gente que le diga la verdad, no que le mienta. Porque te pongo el ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, cuando se decretó la cuarentena absoluta, que duró 2 años aquí en Panamá, y que acabó con la economía, solo 2 personas cuestionamos esa cuarentena absoluta, Ricardo Martinelli y Luis Eduardo Camacho. Porque eso es una estupidez, hay que usar una palabra fuerte, pero es así. Y en ese momento, fíjate, la mayoría de las personas, por el terror que le sembraron, nos cuestionó por esa posición. Pero al final el tiempo le dio la razón a quien la tenía. Una de las principales causas del desastre económico que vivimos durante 10 años, aparte de la administración deficiente, fue precisamente ese momento donde la economía fue paralizada por 2 años, acabando con las posibilidades y la perspectiva económica de Panamá. Así es, mil gracias al diputado Luis Eduardo Camacho por habernos acompañado en este podcast La Opinión. Nosotros continuamos con más de Despierta Panamá.